El recibimiento que tenemos por parte de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramalevska. Muchísimas gracias por recibirnos en la embajada, señora embajadora. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, pues desgraciadamente la entrevista es sobre un conflicto que nos aqueja, y digo nos aqueja porque afecta al mundo en general, pero particularmente a los ucranianos. Se cumplen ya 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, y yo le preguntaría de entrada, ¿en qué momento del conflicto estamos para que los mexicanos sepan de viva voz sobre el conflicto, embajadora? Bien, en primer lugar yo quería precisar un poquito que hablamos acá sobre 10 años, de una guerra que inició en 2014. Todos tenemos que recordar que en 2014 Rusia se apoderó de una parte de territorio ucraniano, de península de Crimea y también de algunas partes de regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk. En lo que se empezó el 24 de febrero de 2022 fue una invasión a gran escala. Entonces hablamos de una guerra, pues preferiré hablar no sobre conflicto, claro, pues sobre una guerra a gran escala, pues la guerra de tal dimensiones que Europa no tenía desde Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo está la guerra en este momento? ¿En qué punto está la guerra justamente? Bien, como pueden imaginar, es una guerra de tan dimensiones que más de 20% del territorio ucraniano se queda ocupado. Pero vale la pena mencionar que desde el inicio de la invasión a gran escala, Ucrania logró liberar 50% de territorios que inicialmente fueron ocupados por el ejército ruso. Pues es una guerra de invasión, pues guerra de tipo que teníamos en el siglo XIX, XX, pues es una guerra donde una frente activa, pueden imaginar, 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros. Es un frente activo donde hay batallas activas entre dos partes, entre el ejército ucraniano y el ejército invasor ruso. Pues siempre las ideas de Putin siempre las mismas, pues quiere destruir completamente el país, quiere destruir la nación, pues los objetivos que nunca en efecto siempre declarado estos objetivos de esta guerra. Es una guerra de un invasor muy potente que es más de 20 veces más grande que Ucrania, una potencia militar muy grande, potencia militar que tiene armas nucleares. Vale la pena recordar que Ucrania tenía arsenal nuclear, arsenal nuclear en tiempos de Unión Soviética y se renunció de este arsenal nuclear en cambio de seguridad de sus fronteras, de su integridad territorial. Pero todas estas normas de derecho internacional eran violadas por un país agresor. Siempre es complicado hablar de cifras, de estadísticas, como si los ciudadanos no existieran. Se le pone números normalmente, pero a veces los números nos ayudan a entender o dimensionar un conflicto. La población ucraniana, ¿cuál es la afectación en estos 2 años de la invasión a gran escala? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Cuál ha sido el desplazamiento? Sí, como pueden imaginar, es un efecto devastador para la población civil, pues desde el inicio de esta invasión a gran escala teníamos 12 millones de ucranianos desplazados, internos desplazados, o mucha gente, casi 6 millones ahora están fuera del país. Pues pueden imaginar estas dimensiones. Pues además de esto, la economía de Ucrania sufre muchísimo, destruidos muchas plantas importantes de Ucrania, pues agresor está atacando con sus misiles cada día ciudades civiles, áreas civiles, infraestructura civil, dañando infraestructura energética, infraestructura logística. Por ejemplo, hemos visto el año pasado que Rusia estaba bombardeando nuestros puertos de los cuales Ucrania exporta su grano.
Pues esto también, en efecto, todos estos actos no solo son actos atroces, son crímenes de guerra. Exactamente. Y en ese sentido, se lo voy a plantear así, tan sencillo, ¿cuál es la parte más difícil de esta guerra para Ucrania? No, claro, es más difíciles pérdidas de vidas de ucranianos, pues dando población civil, tanto como son de los soldados, pues esto enormemente influye a todo el país, a toda la nación, y además es extremadamente enorme daño de economía. Putin quiere destruir completamente un país, pues ahora daños se estiman más de 400.000 millones de dólares, se estima daño actualmente causado por esta guerra a la economía ucraniana. Pueden imaginar la dimensión de magnitud de esta destrucción. Por supuesto. Y en términos de vidas humanas, ¿cuál es la pérdida de vidas en Ucrania? Que tengan es muy difícil de hablar sobre cifras, pero son miles de personas, de civiles en primer lugar, pues soldados de ejército es su profesión de proteger al país, pero daños mortales en población son enormes. Embajadora, Ucrania ¿se ha quedado sola o dónde está la comunidad internacional más allá de la OTAN o los países integrantes de la OTAN? El mundo en general, desde su percepción, ¿dónde está? No, en efecto fue muy buena respuesta del mundo entero. Hemos visto de primeros días de invasión rusa, en efecto de primeros días de guerra en 2014, la respuesta del mundo fue muy clara, porque en 2014 la mayoría de los países votaron a favor de resoluciones que condenaron claramente la tentación de Rusia de anexar Crimea o de otras partes de Ucrania, y incluido México, votó desde 2014 a favor de todas las resoluciones condenando esta agresión de Federación Rusa. Desde el inicio de la invasión a gran escala, la postura del mundo fue muy contundente, pues con la mayoría de votos la Asamblea General votaba resoluciones que condenaron claramente la agresión rusa. Yo quiero mencionar que hace algunos días, el lunes, el 26 de este mes, fue un encuentro de asamblea, un debate de Asamblea General de la ONU sobre la situación en territorios temporalmente ocupados de Ucrania, y pronunciamiento de delegación mexicana fue muy fuerte, condenando claramente agresión, subrayando que agresión no se puede tolerar en este mundo en el siglo XXI. Pues por eso la condena es muy clara de todo el mundo. Contra estas resoluciones vota solo Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pues este es pool de países que votan siempre con Rusia. Pues el resto del mundo vota a favor de resoluciones apoyando a Ucrania y condenando la agresión rusa. Es una postura del mundo entero muy clara, no solo de países de la OTAN o países del Occidente. Pues aquí no tenemos ninguna duda que Ucrania está apoyada por todo el mundo. Claro. ¿Y qué tanto le hizo daño a la guerra y la tensión mundial entre Rusia y Ucrania, la guerra que también se desató en Medio Oriente, que también ya lleva muchos años, pero que a finales del año pasado creció entre Israel y Hamas? Claro que lo que vemos ahora en Medio Oriente es muy triste, y esto distrae un poquito la atención, claro, de todos los medios de comunicación internacionales, pero siempre la situación en Ucrania sigue siendo enfoque de atención de todos los líderes mundiales, y es tema de primer nivel de importancia. Estoy segura que esto seguirá hasta que esta guerra se acaba con victoria de Ucrania, pues por eso no tenemos ninguna duda. Además, nuestro presidente propuso un plan de paz, tal dicha fórmula de paz de presidente Zelensky, que propuso a finales del año 2022,
Y esta fórmula de paz, esta propuesta, un plan de paz de 10 puntos que se basan en normas de la Carta de la ONU, del derecho internacional, ahora está considerada por comunidad internacional el último encuentro, el nivel de asesores políticos y de seguridad. Hemos tenido el inicio de este año, en enero, en Davos. Y teníamos en la mesa 82 países hablando sobre el plan de paz de Volodymyr Zelensky. En meses que vienen vamos a organizar junto con el gobierno de Suiza una conferencia mundial de paz. Es un primer paso importantísimo, es conferencia inaugural. Después de esta conferencia vamos a tener ronda de conferencias de diversos niveles durante el año, dedicado a cada uno de 10 puntos de esta fórmula de paz. Y al final vamos a proponer una otra conferencia mundial, una cumbre mundial de paz, donde ya podemos invitar al país agresor para presentar un documento conjunto que será elaborado durante todas estas rondas de negociaciones para presentar este documento que ya fue propiedad, digamos, de todos los países que participan en la elaboración de este plan de paz. Ya. Pareciera ser que el presidente ruso Putin no está en esta misma lógica. Hoy presentó su informe a la nación en Rusia y fue incluso amenazante para el mundo, particularmente para Europa, diciendo que si envían tropas, que si se siguen mandando armas a Ucrania, podría ser mucho más grave el desenlace, no para Ucrania, sino para el mundo en general. ¿Cuál es su valoración, embajadora? Bien, parece que el presidente ruso vive en su propia realidad, en una realidad paralela, pues es obvio. Pues por eso, claro que la postura de todos los países del mundo tiene que ser muy clara y en este momento necesitamos unidad, en efecto, unidad de todo el mundo, para dar la respuesta muy clara a esta agresión, a este agresor, que esto no se puede tolerar. La postura de un país, las decisiones de un dictador que quiere apoderarse de territorios de otros países no se pueden tolerar. Pues sí, un llamado de ucranianos y de nuestro país es que tenemos que ser unidos en este sentido. Todo el mundo tiene que dar una respuesta muy clara a agresor como Rusia y otros agresores potenciales. Yo sé que el lenguaje diplomático tiene que ser cuidadoso porque además la situación lo amerita. Sin embargo, yo le preguntaría, embajadora, ¿el mundo está en riesgo? Es decir, ¿hay posibilidad de que el conflicto o la guerra escale más allá de Ucrania y Rusia? Claro que no podemos descartar nada. Después de esta invasión a gran escala, que nunca quería creer que esto podría ser posible, pues después de esto, de esta invasión a gran escala de Rusia, todo es posible. Pues Rusia y el gobierno actual de Rusia tienen armas nucleares. Y en muchas ocasiones Putin estaba chantajeando a todo el mundo con estas armas nucleares y además con plantas nucleares que están ocupadas ahora por el ejército ruso. Planta nuclear de Zaporizhia es más grande planta nuclear de Europa. Y de vez en cuando Rusia también, el gobierno ruso también está chantajeando que puede suceder cualquier cosa en esta planta. Claro que puede suceder cualquier cosa en la planta nuclear cuando hay ejército. Cuando el ejército ruso está en la planta. Esto viola todas las normas previstas para este tipo de mantenimiento de plantas nucleares. Pues ahora posible, sí, puede ser que Rusia puede usar armas nucleares, no lo sé. Todo es posible, como he mencionado. Este señor vive en su propia realidad. Pues así, sí, no tenemos que descartar también posibilidad de una aún más escalación. ¿Una tercera guerra mundial, embajadora? Sí puede ser. Pues ahora se puede decir que nadie puede descartar esto también. América Latina. Pareciera ser que estamos muy lejos de Ucrania, que tenemos nuestros propios conflictos y demás, pero ya usted acaba de mencionar cuál fue el comportamiento, particularmente de México, Naciones Unidas recientemente, pero el resto de América Latina ha estado cerca de Ucrania, de la guerra, o se ha desentendido.
Bien, vivimos en el mismo planeta, en el mismo mundo, pues las reglas que han elaborado durante últimas décadas después de la Segunda Mundial, creíamos que todas estas reglas internacionales son en vigor, pueden aplicarse en cualquier situación. Por eso, cuando un país viola estas normas internacionales, porque otro país en otra parte del mundo, en América Latina, no puede comportarse en el mismo modo. Pues. Por eso es de tan importancia para Europa como para América Latina que las normas internacionales, que la Carta de la ONU son principales y que todos los países del mundo juegan con las mismas reglas. Esto es de importancia para todas las regiones, pues no importa dónde vive la gente, dónde vivimos en América Latina. Pues en América Latina hemos visto apoyo también a esta postura clara de condena de agresión rusa, pues casi todos los países, como yo he mencionado, excepto Nicaragua, Venezuela y Cuba, otros países latinoamericanos siempre votaban a favor de resoluciones que condenan claramente la agresión rusa. Políticamente es postura muy clara. Otra cosa es que estos países no se unieron a sanciones contra Rusia. Pues, bien, aquí existe en América Latina una tradición de no apoyar sanciones que no son aprobadas por el Consejo de Seguridad, pero hay que entender claramente que con este Consejo de Seguridad, donde tiene su puesto un país agresor que está cometiendo agresión, pues no es posible que este órgano vota una declaración o una resolución sobre sanciones, pues no van a votar contra ellos mismos. Además, Rusia tiene un derecho de veto, pues puede bloquear cualquier decisión, pues este órgano es completamente en esta situación inútil. Y en efecto esta situación ha aprobado una situación que vivimos ahora, que órganos como Consejo de Seguridad, con actual configuración, no pueden prevenir guerras, no pueden promover paz, porque dentro de este órgano hay país que es agresor. Por eso hemos visto también que el sistema internacional, por ejemplo, la ONU necesitan reformas. Esto hemos visto. Justo iba para allá. Sí, no solamente con esta situación con guerra en Ucrania, anteriormente también hemos visto que tienen sus límites en sus funciones, y por eso tenemos que mirar también y reflejar toda esta situación, incluido en organismos internacionales. Claro. Le voy a preguntar ahora, si me lo permite, embajadora, fuera de sentimentalismos y demás, un asunto más personal. ¿Cómo vive la guerra usted, estando su familia en Ucrania? Supongo que la familia está allá. ¿Cómo se vive? Pues, como familia mía, todos mis colegas viven en Ucrania. Pueden imaginar, pues cada día suenan alertas. La gente tiene que huir a esconderse de cohetes. Pues ya desde el inicio de este año ya han lanzado decenas de cohetes contra Kiev, contra otras ciudades. Pues esto es terrible, pues difícilmente de imaginarlo aquí en México, viviendo en este clima muy agradable, con esta situación tranquila, pues es muy difícil de explicar a quién qué significa. Durante estos últimos 2 años, yo visité Ucrania 4 veces y fue muy difícil pues ver cómo sufre la gente. ¿Cómo se comunica con su familia? Está, supongo, estamos en constante comunicación. En constante comunicación, todas las líneas de internet funcionan. Desde el inicio, en efecto, de invasión a gran escala, teníamos yo con mi familia y todos mis colegas con sus familias teníamos contactos constantes cada día, pues verificando cómo están. Claro. Pues le agradezco muchísimo, señora embajadora, que nos haya recibido, que haya recibido a la Silla Rota. Algo que no le haya preguntado y que sea de suma importancia que usted quiera comunicar a quienes nos ven. Solo quería añadir que estamos muy agradecidos con sociedad mexicana por apoyando a Ucrania. Pues si único que quería añadir, que creen en Ucrania, pues vamos a ganar.
¿Estamos cerca del fin de la guerra? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos? Es muy difícil de hablar de términos siempre, pero estoy segura que vamos a ganar esta guerra. No tenemos otra opción. Pues se habla de sobrevivencia de un país y de una nación. Ha sido hasta heroico la forma en cómo se está defendiendo Ucrania frente a una potencia mucho más grande. Sí. El presidente Zelensky, ¿planes para venir a América Latina? Bien, hemos declarado en muchas ocasiones que el presidente Zelensky quiere hablar con todos los líderes de países de América Latina y en efecto propuso organizar una cumbre entre Ucrania y países latinoamericanos. Estamos trabajando sobre posibilidad de organizar esta cumbre en uno de los países latinoamericanos. Pues por eso para nosotros es importante que todos los países latinoamericanos entiendan qué está pasando. El apoyo de estos países es extremadamente importante para ucranianos y para nuestro país. Embajadora Oksana Dramalevska, embajadora de Ucrania en México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos de La Silla Rota. Su amigo Miguel Pérez se despide y los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.